Cuando me puse a pensar en el personaje de este quinto video, lo único que tenía claro era de que sí o sí debía ser mujer. ¿Por qué? Porque necesito equilibrar la balanza. Es cierto, los hombres tenemos el récord Guinness en cagadas históricas, dictadores, genocidas, narcos, Elon Musk tuiteando, la lista es infinita. Pero chicas, no se hagan las inocentes. También tienen sus representantes del mal. También han regalado al mundo villanas que merecen su lugar en el Salón de la Locura. Y hoy toca una. Pero vamos a comenzar suave, para que luego no me digan maldito macho opresor. Toca una que no necesitó bombas nucleares como Kim, ni un laboratorio como Walter White. Lo suyo fue mucho más elegante, vender humo envuelto en tecnología. Una villana que no se disfrazaba de supervillana, sino de Steve Jobs en versión low cost. La mujer que convenció a multimillonarios, políticos y medios de que había reinventado la medicina. La mujer que juró que con una gota de sangre podías detectar cientos de enfermedades y que en vez de salvar vidas, jugó con ellas. Elizabeth Holmes, la Steve Jobs de Silicon Valley, pero en vez de darnos un nuevo iPhone, nos dio una de las estafas más recientes de esta época. Así que vamos con eso. Elizabeth Holmes nació en el año de 1984, en la ciudad de Washington, D.C., en una familia que no era rica de mansiones hollywoodenses, pero sí bastante cómoda. Su padre trabajó en agencias gubernamentales y su madre en Congreso. Desde niña mostró dos cosas: una obsesión enfermiza por cambiar el mundo y una capacidad sobrehumana para manipular a quien la escuchara. De adolescente escribía cartas en mandarín. Sí, porque además de querer planificar el dominio del mundo, estudió chino. Y decía frases como voy a ser billonaria porque eso es lo que hace la gente que cambia las cosas. Normal, todos con 16 años soñamos con sobrevivir al colegio, pero ella soñaba con ser multimillonaria. En el año 2002 entró a Stanford a estudiar ingeniería química y ahí descubrió la fórmula de su éxito. No necesitaba ser científica y sabía actuar como una genia. A los 19 años abandonó la universidad y fundó Theranos. Con 19 años yo apenas podía pagarme las chelas y ella con 19 años ya estaba planificando uno de los mayores fraudes de este siglo. Cosas de prioridades. El nombre parecía salido de una película de Marvel. Era una mezcla de la palabra therapy y diagnosis. Sonaba tecnología alienígena, pero solo era marketing. El plan, crear una máquina capaz de diagnosticar cientos de enfermedades con una sola gota de sangre. El discurso era tan seductor que hasta Voldemort habría invertido. Y lo peor es que Voldemort, por lo menos, te decía de frente que quería matarte. Elizabeth lo hizo sonriendo, con un discurso motivacional incluido. El corazón de Theranos era la máquina Edison. Un aparato del tamaño de una impresora pequeña que prometía detectar enfermedades como cáncer, VIH, diabetes y cualquier enfermedad conocida por el mundo. Todo con un simple pinchazo en el dedo. Imagina el sueño. Adiós agujas enormes, adiós análisis caros, adiós esperas interminables. Una gota de sangre y listo. El futuro en tu mesita de noche. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? El único problema, el Edison era un desastre. Fallaba más que Windows Vista en su lanzamiento. Los resultados eran tan confiables como un horóscopo. Un paciente sano podía salir con cáncer terminal y alguien enfermo podía salir con un todo bien campeón. Dentro de la empresa, los ingenieros sabían que era una estafa tecnológica, pero Holmes no quería ciencia, quería show. Quiero hacer mi show. Así que aplicaban maquillaje corporativo. Cuando el Edison fallaba, escondían los resultados y usaban máquinas comerciales normales en secreto. Era como vender un Tesla y cuando se rompe, cambiarlo por un Toyota Corolla prestado detrás de la cortina. Pero afuera, Elizabeth seguía con su voz grave, cuello negro y frases inspiracionales, convenciendo al mundo de que tenía la cura del futuro. Discursos que parecían sacados de la mejor conferencia de Crypto Bros y frases motivacionales dignas de Paulo Coelho. Y mucho humo. Todo villano necesita un cómplice, y aquí apareció Ramesh Soni Balwani, pareja secreta de Holmes y COO de Theranos. Un hombre mayor, millonario, paranoico y con menos paciencia que Thanos en hora punta. Soni y Elizabeth crearon un ambiente laboral del terror.
empleados vigilados por cámaras, despidos inmediatos si cuestionaban algo, amenazas legales a cualquiera que intentara hablar. La empresa parecía menos un laboratorio y más una secta de autoayuda con toques de la KGB. Elizabeth era la profeta con cuello de tortuga, Sonny el inquisidor que gritaba a todo el mundo, y el Edison el ídolo dorado que había que adorar aunque no funcionara ni para detectar un resfriado. Los empleados vivían atrapados en una mezcla de Black Mirror y el diablo viste a la moda. Solo que aquí, en lugar de bolsos de lujo, lo que estaba en juego era la salud de miles de personas. Era un ambiente tan tóxico que yo creo que hasta Darth Vader habría pedido teletrabajo. La gran pregunta es, ¿cómo nadie notó el fraude? La respuesta, porque Silicon Valley no invierte en ciencia, invierte en fe. Holmes tenía la historia perfecta para ese circo tecnológico. Abandonó Stanford como Zuckerberg abandonó Harvard. Mujer joven en un mundo de hombres, marketing feminista de manual. Vestida como Steve Jobs reencarnado y con la promesa de salvar vidas con una cajita futurista. Pruebas, publicaciones científicas, datos, eso era aburrido. Lo importante era la narrativa, y así llenó su directorio de nombres rimbombantes: Henry Kissinger, George Shultz y Rupert Murdoch, que metió 100 millones como si fueran monedas por un tragamonedas. Gente que sobrevivió a guerras y conspiraciones, pero cayó ante una rubia con cuello de tortuga negro. Theranos alcanzó un valor de 9.000 millones de dólares. ¿Se puede lograr imaginar lo que son 9.000 millones de palos verdes? Ni siquiera me atrevo a tratar de pronunciar las cantidades en pesos chilenos, o en pesos argentinos, o en soles peruanos. Pero todo esto por su poder de convencimiento y simplemente pedir. Así que si ella pidió y recibió, yo también me voy a atrever a pedir una me gusteada y una compartida y por qué no una comentada. Y ya que estamos en eso, anda y dale a la campanita también. Si la cosa es gratis, no te estoy pidiendo 9.000 millones de dólares. Solo te pido que te suscribas, que comentes, aunque sea para decirme, pero qué video de mierda. Y finalmente, actives la campanita. Y si andas ya muy generoso, que le des a la compartida. Ya, basta de mendigar. Continúo. Holmes fue portada de Forbes, Fortune y Vanity Fair. Era la mujer más poderosa del futuro. Todo, absolutamente todo, basado en un aparato que funcionaba menos que el detector de metales de un aeropuerto barato. Theranos no era una empresa, era un culto. Y Elizabeth, su mesía. Un culto donde las Biblias eran diapositivas y el evangelio se medía en likes de LinkedIn. Finalmente, todo castillo de naipes cae. Algunos empleados hartos de la mentira filtraron información, hablaron de diagnósticos falsos, pacientes engañados, resultados manipulados. El periodista John Carreiro, de Wall Street Journal, fue quien recogió todo y publicó el artículo que dinamitó la farsa. La investigación reveló que Theranos había puesto en riesgo a miles de personas. Una mujer embarazada diagnosticada con aborto espontáneo cuando el bebé estaba perfectamente bien. Pacientes a los que se les dijo que tenían cáncer terminal cuando no lo tenían. Otros que sí estaban enfermos pero salieron sanos, retrasando tratamientos vitales. En resumen, no fueron solo inversionistas estafados, fueron vidas jugando a la ruleta rusa con un laboratorio que funcionaba peor que impresora con tóner pirata. Finalmente, cuando tu diagnóstico depende de un PowerPoint, mejor anda y pregúntale a ChatGPT, al menos es gratis. Tras el artículo, todo colapsó. Demandas, juicios, escándalos mediáticos. De unicornio rosado tecnológico, Theranos pasó a ser el sinónimo de fraude. Y Holmes, que antes era la nueva Jobs, se convirtió en la nueva Anna Delvey, pero con menos glamour y más gráficos de Excel. 2022 finalmente llegó la justicia. Holmes, embarazada y con cara de yo no fui, intentó convencer al jurado de que todo había sido un malentendido. Incluso llevó a su hijo recién nacido a las audiencias, como si un bebé fuera un amuleto de inmunidad judicial. Su defensa intentó de todo: pintarla como una visionaria inocente que simplemente se equivocó, culpar a Sonny Balwani de ser el verdadero cerebro maligno, hasta presentarla como víctima de manipulación psicológica. Pero los fiscales fueron claros: no fue ingenuidad, fue fraude sistemático. Holmes no solo engañó a millonarios con exceso de dinero, sino que puso en peligro la vida de pacientes reales.
El veredicto: culpable de fraude y conspiración. La sentencia: 11 años de prisión. Sonny Balwani también fue condenado a casi 13 años. La pareja que decía cambiar el mundo terminó cambiando de uniforme al clásico naranja carcelario. Lo más delirante, hasta el final, Holmes nunca admitió la magnitud de la estafa. Se presentó como alguien que soñó demasiado grande. La traducción real de sus palabras en el juicio fueron y dijo: soñé demasiado grande con tu dinero y tu salud. Hoy está en una prisión de mínima seguridad en Texas, donde probablemente ya esté pensando en su próximo discurso motivacional para conseguir postre extra en la cena. Elizabeth Holmes no fue un genio incomprendido, fue una actriz con voz impostada. Su máquina nunca funcionó, su producto real fue ella, su disfraz, su narrativa y su personaje. More valuable than being able to change the reality, people we love. Y si Drácula bebía sangre, Holmes se bañó en discursos motivacionales. Si Steve Jobs creó el iPhone, Holmes creó un fraude envuelto en minimalismo. Si Jordan Belfort te vendía acciones basura, Holmes te vendió diagnósticos basura. Su historia nos dejó una verdad incómoda. En Silicon Valley no gana el que tiene la mejor ciencia, gana el que tiene la mejor historia. Y mientras el mundo siga premiando discursos inspiracionales por encima de pruebas reales, seguirán apareciendo más Elizabeth. Elizabeth Holmes terminó en prisión, pero su legado no es la tecnología, es la advertencia de que el verdadero peligro no siempre viene con armas o drogas, a veces viene con una sonrisa, cuello de tortuga y promesas vacías. Elizabeth Holmes no necesitó armas, ni veneno, ni bomba. Solo le bastó con una gran sonrisa y copiar el estilo de Steve Jobs. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por ver todo el video, y si quieren seguir riéndose un poquito o seguir informándose, les dejo otro por acá o por acá. Así que nos vemos la próxima semana.